también vale la pena recordar, el general Barrera, comandante de las fuerzas militares, también desmintió este informe. Lo está señalando pues el único informe, el último informe de la revista Semana que acaban de colgar en su .com. Está reseñando que el general Barrera, comandante de las fuerzas militares, también desmiente este informe, León. Es que hay unas historias ahora, esta tarde, muy extrañas todas. El portal La Silla Vacía publica una historia que el presidente llamó a Felipe López a decirle, cuando salió la noticia, dice, no le pare bolas a la noticia, no la publique, eso es que le acaba de hacer una rueda de prensa el ministro. Eso es muy extraño. Las dos orillas, pues, estamos muy interesados en que dijeran algo. Entonces, estaba Jorge Enrique Botero, que trabaja con La Silla Vacía, que trabaja con Dos Orillas, en La Habana. Le dijimos, pregúntele a Márquez, díganle que tienen que pronunciarse. Y ellos estaban muy cautos, como decir, esperemos y hacemos un comunicado oficial, pero al final le dijeron, bueno, vamos a pronunciarnos. Y dijeron esto, no hay ninguna cosa de atentado, pues contra Uribe no, pero menos contra el fiscal, que el fiscal ha sido una persona favorable a todo este proceso de paz. Sería una locura que estuviéramos en eso. Entonces hay informaciones ahora muy extrañas, y de pronto lo que dice el doctor Carlos Gaviria tiene mucho sentido. Creo que el ministro está pasando la raya, porque hablaba duro contra las FARC en sus operativos militares, pero es que en estos días ha hecho esto y hizo un ataque durísimo al marco jurídico para la paz en Barranquilla, que dijo que cómo se le iba a entregar la justicia al país a 20.000 bandidos. Y era un ataque a una cosa que el gobierno se esforzó además de una lucha muy dura en el Congreso para que saliera, que es el marco jurídico para la paz. Ahí hay algo muy extraño y algo que ojalá podamos aclarar en estos días. El ministro no puede pasar de agache en esto, tiene que decir, bueno, me acaba de desmentir el presidente de la República y me acaba de desmentir las FARC, pues tiene que decir algo. Uno creería, y me informan, digamos, en el cotarro periodístico, mañana la expectativa es la rueda de prensa que ha citado el doctor Humberto de la Calle Lombana en Palacio de Nariño. Uno presume como periodista que se va a referir a estos hechos o que va a ser parte del balance del año del proceso, pero quien tiene que salir en este momento indiscutiblemente a darle una declaración o a aclarar este tema, sin lugar a dudas, es el ministro de Defensa. Estamos jugando con el proceso que nos puede llevar al futuro, ese sí, al bienvenidos al futuro. Claro. Estamos jugando con la noticia que es el futuro, reitero, de nuestros hijos. ¿Qué opinión le merece, aparte de esto que hemos conocido, de estas declaraciones del presidente, Antonio? Bueno, mire, en un conflicto que no ha parado, se está negociando en medio del conflicto, uno podría pensar que gente de las FARC dice, bueno, estamos autorizados para operar como opera todo grupo que está en un conflicto interno, está en guerra. Así como matan comandantes guerrilleros, entonces nosotros también podríamos operar contra miembros del establecimiento. Pero eso pues, es una cosa que es lógica, que sucede en un conflicto, en una negociación que se está haciendo sin que haya cese del fuego. Sin embargo, cuando se da un anuncio como el que se dio, se está buscando un propósito político. Claro. Se está buscando un propósito político. Y yo puedo entender que de sus fuentes de información haya gente que de pronto le ha dicho las cosas equivocadamente. Mire, yo he estado en eventos con diversos miembros de Fuerza Pública y hay gente en la Fuerza Pública que no está de acuerdo con la negociación, que cree que esto no debió haber sido hecho ahora, que se debió esperar 4 años más, porque la iniciativa la tiene el Estado y que entonces era más barato negociar después de que consiguiera mejores resultados y mayores resultados de Fuerza Pública. Entonces podría ser que alguien de Fuerza Pública, alguien en el sector, alguna instancia de la Fuerza Pública le haya dado un mal mensaje o un mensaje incompleto al ministro de Defensa, pero él tendría por lo menos
que revisar qué es lo que va a decirle a la nación, porque usted no puede estar todo el tiempo disparándole al proceso de paz. Y a No, mí me pero- parece otra cosa. Me parece Pues que que... parece que no hablaran el ministro de Defensa y el presidente. Correcto. Entonces, en la mañana el ministro dice una cosa y el presidente en la noche no Pero se algo comunicaron. más, el hecho de que se diga que el atentado se planeaba no únicamente contra el expresidente Uribe, sino contra el fiscal, eso desconcierta completamente a la opinión. Y me parece a mí que puede ser parte de la estrategia del gobierno de desacreditar al interlocutor. Definitivamente con las FARC no se puede nada. Definitivamente estos son unos locos. Fíjese, el fiscal está a favor del proceso de paz y sin embargo también están tramando asesinarlo. Yo pienso que esta situación tiene que tener una interpretación política y me parece que a los únicos que beneficia es a las personas que no están interesadas en el proceso de paz, y el personaje más visible es el doctor Uribe. Y le tocó a una cosa, le va a tocar una cosa, si es, como dice, de pantalones, como se dice, le va a tocar una cosa al ministro de Defensa, ponerse al lado de Uribe, que acaba de sacar un comunicado contra Santos, o al lado de Santos, que Claro. es su presidente. Ahí sí no Ya tiene, fíjense. ahí sí no tiene remedio, porque aparece como hoy, incluso en el Twitter, cuando se empezó a mover la declaración de Iván Márquez en La Habana, y cuando se empezó a mover la declaración de Santos, pues los uribistas dijeron, es que el traidor es Santos y nuestro ministro de Defensa Claro. es nuestro. Exacto. Ya los uribistas empezaron a regar todos los Twitter, todos los trinos que se hicieron era a favor del ministro, diciendo que el traidor es Santos, que está aliado con las FARC. Ese es un escenario. Pero mire, Antonio dice, toda filtración o todo complot de esta naturaleza tiene un objetivo político en el marco de una negociación, por supuesto. Supongamos, yo lanzo otra hipótesis. Supongamos que, sabiendo que el otro actor dice, no me levanto de la mesa, pase lo que pase, las FARC no se levanta de la mesa, y que esto tarde que temprano va a llegar a la firma de un acuerdo, el otro actor dice, bueno, presionemos y sabotemos para presionarlos, y que esto, en lugar de irse a 2 años, este tipo de presiones nos acerque más rápido a la firma de la paz. Yo no creo en ese tipo Hasta de allá, ¿no? complots y de todas esas, porque es que el segundo punto, el comunicado que describe los resultados del segundo punto del acuerdo, para mí, a mí me llenó de confianza en el proceso, porque quedó claro por primera vez, de manera absolutamente indiscutible, que las FARC no está intentando la revolución por contrato, que las FARC está aceptando, digamos, acuerdos razonables, factibles, difíciles de decir que son exagerados. Y eso es fundamental. Yo lo digo porque nosotros negociamos un proceso de paz. Yo lo digo porque yo he vivido, digamos, este asunto de ambos lados de la trinchera. El tono del comunicado que fue leído hace una semana es un tono que tiene que llenarnos de confianza a quienes creemos en la paz, porque las FARC no están aspirando a lo imposible, no están aspirando a nada exagerado, están aspirando a cosas que se pueden conseguir y que se pueden conceder. Podría ser el efecto, más bien es para opacar ese buen resultado, para opacar ese optimismo sobre el proceso, que aparece esta información como un refrito. Más bien es por ese lado una conspiración de los que están en contra del buen suceso del proceso, Claro. y tratando de confundir a la opinión pública más que una maniobra rara que yo no le veo ni pies ni cabeza. Porque claro, de que el proceso vaya bien, quien más gana es el gobierno, que se ha jugado a fondo en esto. Para acelerar aún más. Pero es que esto no se acelera así, esto sí más bien se desacelera. No, porque- Esto sin apoyo público. No, porque otro rumor que hay, pues eso no confirmado, es que bueno, esta parálisis está hasta el 28, pues obedeció a que las FARC dijeron, oiga, pero aquí está jugando el gobierno. Un momentico, paremos a ver, que nos aclaren. Ah, O sea, que no, Claro. no era que estaban... Sí, pero yo un pienso debate que- sobre el narcotráfico, que ese es el debate más dado en las FARC, y más Claro. dado. Entonces, En que el no, país. que estamos preparándonos para debatir sobre el narcotráfico. Entonces, yo el rumor que tengo, la idea que tengo, las informaciones que tengo es, dijeron, no, un momentico, vamos a empezar esta ronda, primero tienen que aclarar ustedes qué es lo que están jugando en Bogotá.
Porque si el ministro sale con esto y nosotros aquí en el punto más alto de la negociación, pues dice, pues, porque Márquez lo que dice en la entrevista es, pues eso se podía hacer antes, todas las dudas, pero es que estamos en el momento culmen de la negociación, acordamos la participación política. Y lo que dice Antonio es cierto, es que el comunicado sobre participación política es cuando uno va al corazón de la negociación, porque uno dice, eso es lo que está pidiendo la guerrilla hace mucho tiempo, y al contrario, lo que le pedía el Estado siempre es la desmovilización y el desarme, que también está en ese acuerdo. Ese segundo punto al que se refiere Antonio, creo yo que es el avance más importante en la historia de procesos de negociación con las FARC. Yo también creo eso. De lejos, el precisamente, histórico. Y llega este bombazo. Los sectores más reacios al proceso de paz, los que más han atacado el proceso de paz, que no creen en el proceso de paz ni lo quieren, no creían que el proceso de paz fuera a avanzar tan significativamente como ha avanzado. Porque yo estoy de acuerdo en que el acuerdo sobre el segundo punto es un hito en el proceso de paz. No, Bueno. y mire usted que los opositores a esta negociación están tratando de decir que el acuerdo dice lo que no dice. Que entonces está confuso, que tiene oculto por detrás. Porque no pueden decir que el acuerdo que el comunicado es malo. Es bueno, es objetivo, es factible, es razonable. Es algo que nadie puede decir que no. Entonces le están buscando cosas ocultas por debajo, a ver cómo sacan del sombrero ahí se hacía la ilusión de que el segundo punto iba a ser un obstáculo definitivo. Y cuando se dieron cuenta que no fue, están bombardeando de todos modos el proceso. Están a la defensiva, además, porque están en el desconcierto más grande, porque algunos dicen, le entregaron todas las FARC. Entonces dice, eso no dice nada, es una retórica que no dice nada, dicen los unos y los otros. Líderes connotados del uribismo dicen, tiene un mensaje contradictorio frente al hecho, porque están desconcertados. Pero también queda en ese segundo punto, también hay una incógnita que yo recuerdo haber escuchado en la presentación desde La Habana, al doctor de la Calle diciendo, lo explicaremos los próximos días, entraremos aún más en el detalle de este acuerdo, porque queda la pregunta, ¿será que ya hay una apuesta o una oferta de curules? Bueno, pero veamos el acuerdo. Por un lado habla de que el estatuto de oposición hay que expedirlo, eso está en la Constitución de 1991 y no se ha expedido, pero razonablemente, yo creo que a veces hasta exageradamente, no avanzan si no te dicen vamos a hacerlo mediante un proceso de participación el día siguiente a la firma de los acuerdos, con participación de todos los que no están en esta mesa. Totalmente sensato. No puede ser que las FARC y el gobierno solos acuerden un estatuto de oposición, porque aquí hay más fuerzas de oposición. Bueno, que haya una comisión de reconciliación, claro, tiene que haber una comisión de reconciliación. Que haya mecanismos de participación, esa es la Constitución del 91. Pensábamos que pasábamos de la democracia representativa a la participativa, y ahí aún avanzan hasta planeación participativa y no incluyen presupuesto participativo, pero eso hay que hacerlo, evidentemente. Unas circunscripciones especiales para unas regiones que son prioridad. Bueno, circunscripciones especiales ha habido en esta historia muchas veces, las hubo en los años 90, y sale después de la calle y dice, no, son circunscripciones especiales que no son estrictamente para las FARC, sino para las regiones. Afectadas por la violencia. Afectadas por la violencia, marginales, donde el conflicto está presentando de todos los días, que tienen que tener una prioridad, como la tienen esas regiones la tienen también en el punto 1 de política agraria. Eso es absolutamente razonable. Eso Claro, es el más duro opositor del proceso, dice que es malo. Hay soluciones de sentido común. Sí. Bueno, y además es por fin poner en práctica el estatuto de la oposición. Claro. Bueno. ¿Quién puede decir que eso es malo? Entonces no dicen es malo, sino que tendrá por debajo. Pero bueno, pero no ha mencionado usted un punto, Antonio, de ese segundo punto. Le quiero hacer la pregunta a León. Le quiero hacer la pregunta a León. Es el penúltimo párrafo. Y ya estamos entrando a los detalles del análisis de lo que ha sido este año de negociación, democratización de los medios de comunicación. ¿Es eso, Antonio? Claro. 15 minutos le dedicó Iván Márquez a ese puntico, democratización de los medios de comunicación. Sí, no es que ese es el tema, digamos, hay tres temas
en la participación política. Es el tema de la financiación y la inversión de cuantiosas sumas de las mafias y de los privados en las campañas. La otra cosa es medios de comunicación y la otra cosa es garantías a la vida. También está. Que son claves, están contenidas allí. Y hay una cosa, el punto de partida, volvimos a la palabra, a la frase apertura democrática, reconociendo que hay un régimen estrecho, que hay un régimen cerrado, que ha tenido avances indiscutibles en la Constitución del 91, pero que hay unas limitaciones graves de la democracia colombiana. Aquí se hablaba de una democracia profunda, se hablaba de que esto, pues, teníamos una cosa de una democracia muy abierta, pero volvemos a esa que ha sido una reivindicación, la apertura democrática. Y yo creo que ese es un reconocimiento muy importante. Sí, pero eso además ratifica una tradición lamentable y perversa nuestra. Y es que cosas de sentido común a las que se debía llegar por el solo ejercicio de la razón y del diálogo civilizado, promesas de la Constitución, como por ejemplo el Estatuto de Oposición. A propósito del punto de política agraria, claro, es que es elemental, y los mismos voceros del establecimiento decían, es que se necesita que la tierra esté distribuida de una manera diferente, pero para que llegue a eso la tiene que pedir un grupo alzado en armas.